hoy día vamos a continuar con el tema que habíamos visto el martes pasado, ¿sí? Perteneciente al módulo 7, que es la evolución del pensamiento económico. La idea es que, bueno, hoy día continuemos viendo dos teorías más y el próximo martes terminemos ya con las últimas teorías que nos faltarían. Bueno, ya la profesora Gavín ya les cargó el práctico en la plataforma para que ustedes ya vayan realizando. Igualmente hoy día al final de la clase vamos a ver también un poco un repaso de cómo se hace el trabajo práctico. La idea es que lo vayan haciendo a medida que van avanzando las teorías, si no se le acumula todo al final, ¿sí? Primeramente, bueno, los que están conectados, no sé, quisiera que me digan si tuvieron alguna duda, si han podido ver algo, ¿sí? Hoy día igualmente vamos a hacer en la primera parte, vamos a hacer un repaso de lo que vimos en la clase anterior, y luego vamos a hacer un desarrollo teórico de lo que serían estas dos teorías que vamos a ver hoy día, y por último vamos a hacer una actividad, ¿sí? El objetivo de la clase de hoy día sería básicamente que ustedes logren comprender y de alguna forma identificar cuáles son los conceptos y las ideas de lo que son las escuelas socialistas, de lo que son la escuela marginalista, ¿sí? Esas dos vamos a ver hoy día, no son muy largas y son conceptos básicamente que ya han ido viendo algunos, así que lo van a poder entender sin ningún problema. Igualmente, si ustedes tienen duda o lo que sea, van consultando en el chat o bueno, también pueden participar con el micrófono, ¿sí? Bueno, vamos a hacer entonces ahora, en primer lugar, lo que es un repaso de la clase anterior, ¿sí? La clase anterior lo que habíamos visto era el mercantilismo, que en sí no se consideraba como una escuela de pensamiento económico, sino era como un conjunto de ideas, ¿sí? Económicas, que básicamente lo que decían era que el Estado no debía intervenir en la economía, que debía intervenir en realidad en la economía, y que lo que siempre buscaban era la acumulación de metales preciosos, ¿sí? De ahí capaz que viene un poco lo que es mercantilismo, el metalismo, ¿sí? Buscaban siempre acumular oro y plata, ¿sí? Acuérdense que siempre buscaban que el gobierno intervenga en la economía, ¿sí? Consideraban que el comercio exterior era una fuente de progreso y siempre introducen lo que es el concepto de la balanza comercial favorable, sí, que era la diferencia justamente entre las importaciones y las exportaciones del Estado, ¿sí? Que realizaba el Estado, ¿sí? Y siempre buscaban esa balanza favorable a través de lo que era el proteccionismo, ¿sí? Habíamos visto un video, ¿sí? Y lo que es la producción de manufactura, ¿sí? Que en realidad lo que buscaba era que justamente el Estado produzca sus manufacturas y ya no sea falta tal vez tantas importaciones, sino que se favorezcan las exportaciones. Por otro lado, lo que habíamos visto era la fisiocracia, que en sí se da justamente en Francia y es la primera escuela de pensamiento económico, y de alguna forma lo que decía la fisiocracia tenía ideas un poco contrarias a lo que era el mercantilismo. Decía que justamente el Estado debía regirse por las leyes naturales, que no debía intervenir, ¿sí? En la economía. Consideraban como que la agricultura era la única actividad que generaba riqueza, ¿sí? Y que, bueno, que se debía de alguna forma beneficiar al campo, despojándolo de todas las trabas, regulaciones, ¿sí? Y por lo tanto rechazaban por completo lo que era el proteccionismo que hablaban los mercantilistas, ¿sí? Y por último vimos lo que era la escuela clásica. Ahí vimos distintos pensadores, entre ellos lo que era Adam Smith, que es el padre de la economía, David Ricardo, Tomás Malthus, ¿sí? Después vimos Say Baptiste, que son esos cuatro, y que bueno, ellos a lo largo de los que fuimos desarrollando la clase anterior fueron dando diferentes ideas, diferentes conceptos, ¿sí? Ellos sí o sí lo que hablaban era que el Estado no debía intervenir tampoco, hablaban de un liberalismo económico, se tenía que eliminar lo que era el proteccionismo, ¿sí? Aseguraban que siempre el capitalismo de alguna forma y la libertad de mercado iban a hacer crecer la riqueza de las naciones, ¿sí? Y de alguna forma el Estado solamente debía eh, participar en lo que era la justicia, ¿sí? Y la protección del Estado, ¿sí? No debía de ninguna manera intervenir en la economía, ¿sí? Bien, ¿me escuchan? ¿Van bien? Hola.
Bien. Sí, por favor díganme porque si no, como hablar sola. Bien, muy bien. Van escuchando, entonces, bueno, ese es el repaso y de alguna forma yo ahora le estoy dando las ideas principales como para que ustedes puedan ir construyendo también esa línea del tiempo que le había hablado la clase pasada, ¿sí? O sea, de alguna forma acá yo ya le hice como un mini resumen, pero bueno, ustedes traten de agregar más cositas, vimos otras cosas, ahora por cuestiones de tiempo se lo hice bastante resumido. Sí, la línea del tiempo, como le dije, sí o sí le va a servir para que estudien para el final y para el segundo parcial, que también va a entrar temas de esta unidad, ¿sí? Así que bueno, vamos a pasar entonces ahora a lo que es el tema de la clase, que es la escuela socialista, ¿sí? También conocido como escuela marxista, ¿sí? La escuela marxista surge a mediados del siglo XIX, en una época en donde de alguna forma se veía todas las consecuencias de la revolución industrial, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba? La revolución industrial, si bien había ocasionado grandes crecimientos económicos, la riqueza que se había logrado acumular, de alguna forma no se había distribuido de la mejor forma. ¿Por qué? Porque no llegaba a las clases bajas, ¿sí? O sea que la mayoría de los trabajadores, ¿sí? De los núcleos urbanos, siempre vivían en condiciones de miseria, ¿sí? No existía ninguna legislación, ¿sí? Que proteja a los trabajadores, por lo que trabajaban en condiciones infrahumanas, ¿sí? Con largas jornadas laborales, insalubres, ¿sí? Había mucho trabajo de los niños y habían altísimas tasas de desocupación, ¿sí? Entonces, esto de alguna forma engendra lo que son las condiciones para que los trabajadores de alguna forma se empiecen a agrupar, ¿sí? Empiezan a tomar conciencia de que su trabajo solamente enriquecía a los dueños de la fábrica y que ellos no se veían beneficiados por eso. Entonces, de alguna forma, empiezan a unirse y a organizarse y a formar los primeros sindicatos, ¿sí? Y con ello las primeras huelgas bueno, hasta ahora, ¿no? En la actualidad creo que sigue existiendo siempre esos conflictos, ¿sí? Por las necesidades y por que tienen normalmente los trabajadores, ¿sí? Entonces, de ahí, de alguna forma, se engendra o nace lo que es la escuela socialista, ¿sí? ¿Quién fue su principal expositor? ¿Sí? Fue Karl Marx, ¿sí? Karl Marx lo que decía o lo que pretendía desarrollar era justamente una herramienta que liberara a los trabajadores de toda esta cadena del sistema capitalista. ¿Sí? Él como que no lo veía bien a este sistema porque decía que los trabajadores con este sistema eran explotados, ¿sí? Que de alguna forma se limitaba su capacidad para desarrollar su intelecto, ¿sí? Eh, él como que justamente va a buscar eso, demostrar que el sistema capitalista no era más que algo que explotaba a los trabajadores, ¿sí? Bien, hasta ahí cómo van, chicos, van entendiendo un poco, esto seguramente capaz que han escuchado hablar un poco del socialismo, ¿sí? Es muy importante y realmente de alguna forma esta escuela va a significar una crítica justamente a lo que es el capitalismo y a lo que era la escuela clásica, ¿sí? Y a partir de acá como que se produce como un quiebre, ¿sí? Ya vamos a ver. Bien, ¿qué es lo que decía Marx? Decía que como que el elemento fundamental, ¿sí? En la economía era la mercancía, pero él decía que no todo bien o producto era una mercancía, porque justamente nosotros muchas veces realizamos algo como, no sé, por ejemplo, hacer una torta, no sé, para un cumpleaños, y no lo hacemos como, si bien va a ser un bien, la torta en sí no se va a concebir como una mercancía. ¿Por qué? Porque no la hacemos con el fin de lucrar con ella. O sea, si la hacemos para venderla, sí, pero si la hacemos para, no sé, regalársela por el Día de la Madre a nuestra mamá, no va a considerarse una mercancía. Entonces, justamente le decía que la mercancía era un bien, ¿sí? O un producto que era fruto del trabajo, pero que sí o sí tenía que tener un valor de uso y un valor de cambio. El valor de uso porque justamente iba a tener una utilidad, ¿sí? No iba a brindar una satisfacción, pero que a la misma vez tenía que tener un valor de cambio, es decir, que debía poder haberse realizado para intercambiarse en el mercado, ¿sí? Para venderse. Entonces, es importante que entiendan bien el concepto de mercancía, según Marx, ¿sí? Él decía, a comparación
haciendo un repasito de lo que habíamos visto de los clásicos, por un lado, Smith consideraba que el precio de las mercancías sí o sí se calculaban a partir de los costos de producción, ¿sí? Y David Ricardo decía que no, que el precio del bien o de la mercancía se determinaba a partir de lo que era el trabajo, ¿sí? Que requería producirlo, ¿sí? Él no, él como que de alguna forma, él dice que no, que el precio de la mercancía, ¿sí? Va a calcularse a partir del tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlo, ¿sí? Y él decía bajo las condiciones normales de producción y con un grado medio de habilidad e intensidad laboral, ¿sí? Entonces, eso es, quiero que le quede bien claro, que de alguna forma marca en Marx es eso que no es lo mismo, ¿sí? Va justamente a calcular el precio con el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlo, ¿sí? Bien, ahí también hay una gran diferencia con respecto a lo que son los clásicos, ¿sí? Bien. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Van bien? Hay algunos que recién están entrando. Bueno, la idea es que vayan entendiéndolo, si tienen dudas me van preguntando, ¿sí? En, así hacemos la clase lo más dinámica posible, porque si no es medio aburrido que yo nomás hable. La idea es que ustedes me vayan diciendo sí, voy entendiendo, así. Igual hoy día, como les digo, es una clase bien corta porque vamos a ver solamente 2 teorías y en la próxima clase vamos a ver las últimas, ¿sí? Bien, entonces como habíamos dicho que de alguna forma el capitalista, ¿sí? El capitalista lo que buscaba, producir bienes para venderlas en el mercado y de alguna forma obtener un beneficio. O sea, siempre fue el capitalista, siempre, toda su actividad, ¿sí? Siempre va a ser en búsqueda de un lucro, en búsqueda de un beneficio, ¿sí? Y para ello lo que hace es invertir un capital, ¿sí? Lo que decía Marx es que existían dos tipos de capital, ¿sí? Lo que era el capital constante, que era lo que el capitalista invertía en la adquisición de maquinarias, materias primas, ¿sí? Herramientas, ¿sí? Y por el otro lado, hablaba de un capital variable que era destinado a contratar obreros para que justamente realicen las actividades en las empresas, ¿sí? ¿Qué es lo que decía? Que siempre el capitalista, bueno, iba justamente a contratar los obreros, pero que este obrero lo único que tenía para ofrecer era su fuerza de trabajo, o sea, no tenía herramientas. O sea, eso es lo que lo distinguía al obrero del capitalista, justamente que él no tenía las herramientas, ¿sí? Eso es importante también. O sea, en cuanto el obrero compra algún tipo de herramienta o algún tipo de máquina, ya es difícil que venda su mano de obra al capitalista, ¿sí? Entonces siempre lo único que va a tener el obrero va a ser su fuerza de trabajo, ¿sí? Y él decía que el obrero vendía esa fuerza de trabajo a cambio de un salario que le permitía de alguna forma su subsistencia, ¿sí? Para comprar, no sé, comida, alimento, todo lo que era su vestimenta para él y para su familia, ¿sí? Entonces esa fuerza de trabajo era lo único que él tenía, ¿sí? Para ofrecer. Bien, entonces de alguna forma él ve que esa fuerza de trabajo puede ser considerada una mercancía porque se intercambia, ¿sí? En el mercado. Y de alguna forma tiene, como les decía yo, un valor de uso y un valor de cambio, ¿sí? Pero esa fuerza de trabajo iba a tener como una característica especial que no lo iban a tener ni las máquinas ni las herramientas, ¿sí? Esa característica era la capacidad de crear valor. O sea, ninguna herramienta ni maquinaria iba a poder crear valor, ¿sí? ¿Y a qué llama él con crear valor? Él decía como que la fuerza de trabajo tenía un valor de uso, ¿sí? Ese valor de uso era de alguna forma la utilidad, ¿sí? Que él de alguna forma permitía crear un valor de cambio en las mercancías que se producían. O sea, que por ejemplo, no sé, el obrero se ponía, no sé, a realizar, no sé, sillas, esas sillas podían ser intercambiadas en el mercado, entonces la utilidad que, que realizaba la fuerza de trabajo iba a ser justamente el valor de cambio que se iba a obtener a cambio de la silla que producía esa mano de obra, ¿sí? Y por otro lado,
tenía lo que era el valor de cambio, que era el precio de alguna forma a la que el capitalista obtenía esa mercancía, que era la fuerza de trabajo, y que iba a ser justamente considerado el salario, ¿sí? Entonces decía que el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla iba a ser igual al tiempo de trabajo socialmente necesario para producir los bienes que garantizan la subsistencia del trabajador y que ese valor de cambio de la fuerza de trabajo iba a ser igual al salario, ¿sí? Entonces, por un lado, la fuerza de trabajo iba a permitir crear un valor, ¿sí? Y a su vez lo único que le daba el capitalista al trabajador iba a ser ese salario de esa fuerza de trabajo como un valor de cambio, ¿sí? Y de alguna forma él ahí comienza a darse cuenta, ¿sí? Que existía como hay algo como una diferencia. ¿Por qué? Porque él decía que, no sé, por ejemplo, si el capitalista, ¿sí? Contrataba a un trabajador, no sé, por 8 horas, ¿sí? Y, no sé, y en esas 8 horas producía, no sé, 40 sillas, esas 40 sillas le iban a dar al capitalista una ganancia, ¿sí? Pero lo que él obtenía como ganancia no era nada comparado, o sea, era un montón comparado a lo que él le pagaba como salario al trabajador, ¿sí? Entonces él empezaba a ver que ahí había como una diferencia entre lo que él obtenía por la venta de las mercaderías, ¿sí? Que era el valor de cambio de las mercaderías, menos lo que era el valor de cambio por la fuerza de trabajo. O sea, él decía que eran mucho más las ganancias que obtenía el capitalista que lo que le pagaba como salario al trabajador. Y esa diferencia le llamaba plusvalía, ¿sí? Ese concepto como que es el primordial de lo que es el socialismo, ¿sí? La plusvalía, entonces decía que es la parte, ¿sí? Que no pagaba del trabajo del obrero y que se apropia del empresario capitalista en la explotación, decía que era como medida de la explotación esa plusvalía, ¿sí? Entonces justamente va a ser esa diferencia entre el valor de cambio de las mercancías que se producen, o sea, lo que él obtiene por la venta de las 40 sillas que producen en 8 horas el trabajador, menos lo que él le paga como salario por esas 8 horas al trabajador, ¿sí? Que iba a ser mucho menos a lo que él obtenía por la venta de esa silla, ¿sí? Que la plusvalía iba a ser justamente esa medida de explotación. Entonces ahí justamente él se da cuenta, ¿sí? De eso y marca esa diferencia y lo que es la plusvalía, ¿sí? Acuérdense de ese concepto porque va a ser muy importante, ¿sí? Bueno, hasta ahí chicos, ¿cómo van? ¿Van comprendiendo? Esta teoría es muy fácil, ¿sí? No es complicada, ¿sí? Lo ideal es que, bueno, vayan entendiendo esos pequeños conceptos que yo les voy marcando como para que después lo puedan ir realizando después en la línea del tiempo, ¿sí? Por último, muy bien ahí Camila participó. Me encanta que participe porque si no es muy aburrida la clase si solamente hablo yo. Encima es ver una pantalla. Sí, es complicada a veces la situación, pero bueno, lo ideal es que ustedes vayan participando, si tienen alguna duda o digan, no entendí bien esto, entonces retrocedemos, ¿sí? Si lo van entendiendo, bueno, genial, mejor, ¿sí? Si no, volvemos a repetir, ¿sí? Yo traté de, bueno, buscar ejemplos como para que lo entiendan, ¿sí? Bueno, lo último que lo que decía Marx era que de alguna forma él se convierte en un analista de lo que es la sociedad capitalista y él decía que siempre iban a existir conflictos, tensiones, ¿por qué? Porque siempre iba a existir una clase dominante y siempre iba a existir una clase explotada, ¿sí? Y que siempre cuando había esa desigualdad, o sea, de una clase dominada y una clase explotada, siempre iban a existir conflictos, siempre iban a existir luchas, ¿sí? Entonces, como que él dice, siempre cuando haya esa desigualdad de clase, siempre va a haber luchas, ¿sí? Y que esas luchas de alguna forma se van a convertir en el motor de la historia, ¿sí? ¿Por qué? Porque por medio de esos conflictos siempre la sociedad va a ir transformándose y bueno, hasta ahora, en la actualidad, creo que siempre existen conflictos que de alguna forma, no sé, por ejemplo, las protestas que existen, no sé, de los docentes, no sé, muchas luchas
hay más. Sí, se está escuchando mal. Ahí está reconectando Andrea, esperemos un ratito, a Bueno, ver si puede listo. ser. Andrea, ¿Sí? ¿Se escucha bien? ahora sí, te habías Listo. desconectado y decía reconectándose recién, así que se te empezó a escuchar Bueno, mal y después, a ver ahora. listo. Bueno, repito un poquito entonces lo de la lucha de clases, que era lo último que estaba hablando. Como les Ahora decía, sí se te escucha bien. bien, que la lucha de clases lo que siempre va a existir y que de alguna forma va a hacer modificar siempre la sociedad, siempre la va a ir transformando, ¿sí? Siempre que hayan conflictos o cosas en la sociedad, siempre va a mostrar o va a permitir un cambio, ¿sí? Siempre las luchas van a ocasionar ese cambio y eso es lo que hablaba Marx, ¿sí? Bueno, hasta ahí, chicos, termina lo que es la teoría marxista o teoría socialista, ¿sí? Es recortísima, la traté de hacer lo más cortita posible, ¿sí? Vamos a ver, después que vea las dos teorías, vamos a hacer un repaso y vamos a hacer la actividad recién, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es la escuela neoclásica, ¿sí? O escuela marginalista. Bien, ¿cuándo empieza esta escuela? ¿Sí? Empieza a fines de lo que es el siglo XIX, ¿sí? En una época donde ya se desarrollaba la segunda revolución industrial, donde había visto todo lo que eran eh, invenciones tecnológicas como el ferrocarril, ¿sí? La máquina a vapor, ¿sí? La electricidad también se había descubierto, entonces como que el crecimiento de la economía había sido muy grande, ¿sí? Y habían muchas empresas que de alguna forma dominaban, ¿sí? Los mercados, ¿sí? Habían muchas instalaciones de fábrica y con ello un montón de empleados que se habían justamente, eh, había mucha mano de obra empleada. Eso lo que hizo es consolidar, ¿sí? Una importante clase obrera, ¿sí? Que ya se organizaba en lo que eran sindicatos, partidos políticos, ahí ya como que ya están mucho más consolidados, ¿sí? Y siempre buscaban justamente esa lucha por defender los derechos, ¿sí? De los trabajadores. Así que bueno, justamente en este contexto es que se empiezan a escribir los que son los marginalistas, que en sí comienzan los marginalistas, eh, es como que son varios, pero en realidad el que logra reunir todas las ideas es Alfred Marshall, ¿sí? Hubieron varios, ¿sí? Antes, lo que eran Karl Marx, Mencken, Leon Walras, William Stanley, ¿sí? Y Jevons, ellos fueron como los primeros, ¿sí? Que comienzan con estas ideas y después Alfred Marshall como que logra unir todas estas ideas, ¿sí? Él lo que hace de alguna forma, y le llaman neoclásica en realidad, pero porque de alguna forma como que buscaban una continuidad de los clásicos, pero en realidad como que al final nos vamos a dar cuenta que no tiene casi unión sus ideas con la unión de los clásicos, ¿sí? ¿Qué es lo que decía él? A partir de todos los análisis que han ido realizando los clásicos y fundamentalmente Karl Marx, él decía que, bueno, que toda esa desigualdad en la riqueza era como de alguna forma, y la explotación de los trabajadores, él trata de alguna forma escribir para justificar esto, ¿sí? Lo que venían diciendo los clásicos y Karl Marx, él de alguna forma trata de desarrollar una teoría que explicar esta desigualdad y de alguna forma justificar el capitalismo, ¿sí? Vamos a ver entonces que Alfred Marshall va a ser el principal expositor de la escuela neoclásica. Bien. ¿Qué es lo que él decía de que si bien los clásicos y todo lo que eran socialistas, siempre se habla de clases sociales, ¿sí? Todo el tiempo se está hablando de clases sociales. Los clásicos y los socialistas todo el tiempo van a estar hablando de lo que son las clases sociales, ¿sí? Él decía de que no, justamente los marginalistas hablaban de que se debía dejar de lado todo lo que eran los grupos sociales y que solamente el análisis se debía centrar en lo que era el individuo, ¿sí? O sea, ya no se ve la sociedad en clases sociales como la veían los clásicos,
los socialistas, ¿sí? Sino que debía solamente estudiarse al individuo, ¿sí? Él tenía como, a diferencia de los socialistas que consideraban la economía como una ciencia social, ¿sí? Él decía que solamente se debía estudiar al individuo, ¿sí? Y que este individuo siempre, bueno, va a tener necesidades que satisfacer, pero que siempre va pero que dispone de recursos que son siempre insuficientes, ¿sí? Él crea como un modelo que le llama Homo economicus, que es como el modelo de individuo que siempre elige de manera más rica y favorable, ¿sí? Y siempre se guía de su interés personal para satisfacer sus necesidades de acuerdo a los recursos con los que cuenta, ¿sí? Entonces, de alguna forma, él al eliminar las clases sociales, él ya solamente va a estudiar al individuo. Entonces, como que de alguna forma él ya se deshace de lo que son las luchas de clases, ¿sí? Él ya como que tiene otro pensamiento, ¿sí? Los marginalistas eliminan totalmente lo que son las clases sociales y ya vamos a ver que al transcurrir todas las ideas de ellos, en ningún momento hablan de lo que son las clases sociales, ni lucha de clases, ni nada de lo que hablaban los socialistas, ¿sí? Bien. Ellos de alguna forma introducen, ahora ustedes, por ejemplo, todo lo que ven durante esta materia, van a ver que el área que más ocupan cuando realizan cálculo y todas las cosas que ustedes fueron desarrollando a lo largo de esta materia, han ido siempre ocupando, creo que básicamente lo que es la matemática, ¿sí? Lo que los marginalistas justamente introducen estos modelos y ellos dicen de que la matemática la introducen justamente en modelos que le va a permitir de alguna forma resolver y encontrar soluciones óptimas a problemas económicos. Entonces, como que ellos de ahí, de alguna forma, toman esa herramienta, la matemática, para modelos que le va a permitir de alguna forma encontrar solución a los problemas económicos. Y ustedes mismos se van a dar cuenta que siempre han estado haciendo cálculo a lo largo de la materia, ¿sí? En el primer parcial, siempre yo el otro día estaba ahí observando un poco la clase y constantemente están utilizando modelos matemáticos. Sí, bueno, justamente los marginalistas son los que introducen la matemática en lo que es la economía, ¿sí? Bien, ¿qué otros aportes nos dan? Bien, nos dan un gran aporte lo que es la teoría subjetiva del valor. La teoría subjetiva, ellos, tanto los clásicos, ellos hablaban de lo que el valor de las mercancías siempre se consideraban a partir del trabajo, ¿sí? Y ellos justamente esa teoría es una teoría objetiva. Pero Marshall, por el contrario, él dice de que el valor se determina justamente en el momento del intercambio, ¿sí? Y que surge del juicio del consumidor acerca de la utilidad de los bienes. Es decir, que él se centra en la utilidad en esa satisfacción que le produce el uso, el bien, ¿sí? O sea, como que cambia totalmente su razonamiento y él dice que justamente que el valor se va a determinar a partir de la utilidad, ¿sí? De la utilidad y que esa satisfacción o esa utilidad va a ser una apreciación subjetiva, por eso se llama teoría subjetiva del valor, ¿sí? Entonces él, cuando estudia el valor de las mercancías, se centra en lo que es la utilidad, ¿sí? A diferencia de los otros, ¿sí? Que se centraban en el trabajo, en los costos de producción, él habla de una utilidad, ¿sí? Que esa utilización es subjetiva, porque tal vez, no sé, para mí, capaz que yo que no soy vegetariana, tal vez una hamburguesa me genera muchísima satisfacción, pero para una persona tal vez que no come carne, no le va a generar una satisfacción comerse una hamburguesa de carne, ¿sí? Entonces, como que aclara que es algo subjetivo, por eso habla de una teoría subjetiva, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que decía entonces? Que la mercancía, su valor se iba a determinar en su precio, se iba a determinar a partir de su utilidad marginal. En realidad habla de lo que es la utilidad y la escasez y dice las cosas útiles, ¿sí? Van a tener un valor alto si justamente son escasas. ¿Por qué habla de esto? Porque en su momento, bueno, yo esto ahora se lo voy a exponer, pero no lo había expuesto la clase pasada,
Smith hablaba, hace como una paradoja entre lo que es el agua y lo que es los diamantes. Él decía de que eh, el agua, decía, es muy útil, pero sin embargo su precio es muy bajo a comparación de lo que son los diamantes. Entonces, por eso él decía que no podía determinarse el valor de un bien a partir de su utilidad y se centraba principalmente en lo que era el valor de cambio, ¿sí? No tanto en el valor de uso. Pero lo que dice Marx es que en realidad el agua no tiene mucho valor porque justamente no es escaso, sí hay en abundancia, pero que si, supónganse, existiría solamente una sola botella de agua en el desierto, esta, al ser escasa, su valor sería enorme. ¿Sí? Entonces justamente se centra en eso, en lo que es el precio basado en la utilidad y en la escasez, ¿sí? Y que un bien útil va a ser, su valor va a ser elevado siempre y cuando sea escaso. Si no es escaso, va a ser bajo. E introduce lo que es el concepto de utilidad marginal, ¿sí? Y se podría hacer una analogía con una impresión, a ver si ahora leo porque justamente se me... A ver, una analogía con una impresión excesiva de los billetes. Bien, ¿a qué se refiere con eso de Santiago? Dice, podría ser una analogía con una impresión excesiva de billetes. Bien, ¿qué es lo que Yo creo, pasaría si, si por querés, ejemplo... me dejas opinar. Sí, sí, sí. Eso es lo que vimos en la parte del módulo 4, donde hablábamos de la parte monetaria. Claro. Justamente vimos que en estos últimos meses con la pandemia se incrementó drásticamente la emisión, lo que hace De que billetes. justamente el peso pierde valor, porque hay una excesiva liquidez, hay demasiado dinero dando vueltas, Claro, hay una oferta muy grande de exacto. plata, Bien, y la bien. demanda no es tanta, entonces exactamente pasa lo mismo que lo que está explicando Andrea con el agua, digamos. Claro, o sea, al haber mayor cantidad, es como que va a perder valor, ¿sí? Y justamente también hablaba de lo que, por ejemplo, lo que es la utilidad marginal, muy buen aporte, la verdad, eso. Y después, bueno, la clase pasada también estuvimos hablando un poco de que también siempre se buscaba lo que era, creo que eran, sí, siempre ahora lo que son las políticas actuales, sí, que buscan justamente, la clase que viene igual lo vamos a ver eso de crear billetes, sí lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos Keynes. Él justamente, y la política, bueno, kirchnerista, justamente se basa mucho en los principios de Keynes, que lo vamos a ver la clase que viene, y justamente él habla de lo que es la creación de dinero, ¿sí? Ellos lo ven tal vez no de esa forma, como que va a perder valor, lo ven como una política que va a tratar de resolver esta crisis, pero no sé si están así porque ustedes mismos van viendo que cada vez el peso tiene menor valor, ¿sí? Así que muy buen aporte el de Santiago, eso justamente, como dice, si hay muchísima agua, su valor, por más útil que sea el agua, ¿sí? Para nuestra vida, no va a tener valor, ¿sí? Porque hay en exceso, ¿sí? Pero cuando haya menos cantidad de agua, ¿sí? Como ahora que nosotros decimos, bueno, tal vez el oxígeno no lo valoramos, pero ahora que, no sé, hay muchísima gente que necesita respirador y todas esas cosas, ustedes dicen, bueno, unas personas hasta venden su casa por conseguir tal vez un tubo de oxígeno, entonces como que a veces, muchas veces, esa escasez es lo que justamente marca el valor del bien, ¿sí? Y su utilidad también, ¿sí? Él introduce lo que es el concepto de utilidad marginal y él dice que, por ejemplo, lo que es la utilidad marginal justamente es la que brinda la última porción del producto que se consume y no el producto como tal. Si él distingue lo que es la utilidad total de lo que es la utilidad marginal. ¿Sí? La utilidad marginal, él dice que siempre va a ser decreciente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé, yo tengo muchísima hambre, voy, me compro una hamburguesa, bueno, eso me va a brindar una utilidad a mí, no sé, enorme. ¿Por qué? Porque yo tengo mucha hambre, pero si después voy, me compro una segunda hamburguesa, ya estoy un poco más llena, voy a comprar una segunda hamburguesa y ya la utilidad que me va a brindar ya no va a ser la misma que la que me brindó la primera hamburguesa. ¿Sí? Entonces, esa utilidad marginal siempre va a ir
normalmente decreciendo hasta un punto donde ya tal vez no me signifique nada comerme una hamburguesa, porque ya voy a estar tan llena que no me va a significar nada. Entonces él habla justamente de que la utilidad, ¿sí? La utilidad marginal, justamente es, no, es la característica fundamental es que va decreciendo, ¿sí? Ay, sí, la verdad que ya, ¿qué horas son? Le dio hambre. A mí también, encima justo puse un ejemplo de hamburguesa. Bueno, bueno, esa es la idea, creo que es la principal idea de lo que es los marginalistas. Acuérdense, utilidad marginal, ¿sí? Esa va a permitir calcular el precio de las mercancías, ¿sí? Y acuérdense de esos dos conceptos, utilidad, escasez, ¿sí? Mayor valor, cuanto más útiles y más escasas son, ¿sí? Bien, después igual vamos a ver un ejemplo al final. Bien, ¿qué es lo que decía la teoría de la distribución? ¿Sí? Que la estudió también David Ricardo. Él decía de que la distribución del ingreso, ¿sí? Se va a hacer de acuerdo a lo que aporte cada factor, ¿sí? O sea, qué es lo que aporta la tierra, qué es lo que aporta el capital y qué es lo que aporta el trabajo a la producción. O sea, todos van a recibir de acuerdo a lo que aporte, ¿sí? Y que sin la intervención del Estado y de los gremios, siempre el mercado encuentra su equilibrio y la distribución del ingreso es justa, ¿sí? No hay razones para que exista desempleo ni nada. Él al eliminar las clases sociales como que de alguna forma se libera de todo lo que, de todas las luchas y todo lo que se hablaba de la distribución, de las injusticias, que hablaba también el socialismo, de que siempre la clase obrera era la clase explotada, ¿sí? Él, al eliminar las clases sociales, él como que se libera de todo eso y de alguna forma justifica el capitalismo, ¿sí? Está justificando de alguna forma el capitalismo y de alguna forma le elimina las clases. Eh, bien, a ver, veamos qué es lo que nos queda. Bien, entonces él decía de que el Estado, los marginalistas decían que debía haber una libre competencia, que el Estado no debía intervenir en la economía, que era justamente lo que hablaban los clásicos, ¿sí? Que no se debía intervenir en la economía y que el mercado era como el mecanismo más adecuado para lograr lo que era el bienestar de los consumidores y el beneficio de las empresas, ¿sí? A ver, creo que no sé si me queda algo más. Bien, ahora vamos a ver un conjunto de imágenes, ¿sí? Para que ustedes menos al observarlas, ¿sí? Me vayan diciendo qué conceptos de cada imagen podrían sacar. ¿Sí? La idea es que la vean bien. Tenemos la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha, ¿sí? En la imagen de la izquierda, bueno, ahí no sé si la ven bien, ¿sí? No traten de hacerle zoom. Se ve a una persona entregándole un poco de dinero a otra persona, ¿sí? Y atrás se ve como una gran bolsa de dinero, ¿sí? ¿Qué concepto de todos los que vimos piensan ustedes que se puede representar con esa imagen? Vimos varios conceptos. La idea es que ustedes me digan, después repasamos, porque si no va a ser muy fácil si yo le hago primero el repaso y después ustedes sacan los conceptos. Acuérdense que vimos las teorías, lo que es bien de lo que es el capitalismo, muy bien, ese concepto está bueno. Otro concepto, a ver, de lo que vimos, de la primera teoría, acuérdense, la teoría que vimos, en primer lugar, era la socialista, muy bien, hace referencia a lo que es la plusvalía, bien, porque ahí es dueña Ludmila, a ver, sí. Muy bien, hace referencia a lo que es la plusvalía, ¿por qué? Porque por un lado lo tenemos ahí al panzón ese que tiene, que es el capitalista, y después tenemos ahí al trabajador, ¿sí? El trabajador, el capitalista le entrega un porcentaje muy chiquito de lo que él obtiene realmente, que es la bolsa gigante que está atrás, ¿sí? Y ese concepto ahí se puede identificar muy bien lo que es la plusvalía, que justamente es la diferencia de lo que él obtiene y lo que le da al trabajador, ¿sí? Entonces, y también lo que habían dicho del capitalismo, y sí, porque básicamente el capitalismo se maneja así,
y justamente la plusvalía va a ser lo que de alguna forma siempre van a buscar los capitalistas. Así que muy bien los aportes de Ludmila, ¿sí? Bien, ahora vamos a la imagen de la derecha, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos ahí? Vemos por un lado un ratoncito, ¿sí? Que está muy feliz, ¿sí? A ver, dice, la imagen de la derecha podemos ver ilustrado la utilidad marginal muy bien decreciente de la escuela neoclásica. Muy bien, Gómez Camila. Muy bien, ¿por qué? Vemos la utilidad marginal decreciente, ¿por qué? Porque vemos que al principio el ratoncito está re feliz porque está comiendo no sé, su quesito, parece que es un pan, y después vemos cómo a medida que va comiendo cada vez más, su utilidad marginal va decreciendo, ¿por qué? Porque ya comer la primera no le genera la misma utilidad que ya haber comido 10 porciones de queso o de pan, ¿sí? Ya está remil lleno y ya la utilidad va decreciendo, ¿sí? Y tal vez ir a comprar la última porción de pan no le va a significar lo mismo que ir a comprar su primera porción de pan, ¿sí? Muy bien. Genial, me gustó que hayan participado. A ver, vamos a ver la última, que está fácil, no está difícil. A ver, ahí está. Vemos la última. ¿Qué es lo que vemos ahí? Vemos ahí como unos conflictos, ¿sí? A ver, lucha de clases. Muy bien, José. Muy bien, lucha de clases. Pero a ver, ¿cuáles de las dos escuelas que vimos hoy día hablaba de la lucha de clases? El socialismo. Muy bien. Muy bien, el socialismo justamente habla de la lucha de clase y que si no existieran esa desigualdad, ¿sí? En la distribución de la riqueza y si no existieran las clases, y siempre que existan conflictos, siempre van a existir esas luchas, y las luchas van a ir haciendo transformar justamente la sociedad, ¿sí? Muy bien, lucha de clases. Bien, bueno, a modo de resumen, a ver, porque ya creo que acá vamos a la actividad que les voy a volver a explicar antes que finalicemos la clase. Bueno, vamos a hacer ahora un resumen. Me gustó que creo que han entendido el tema porque, y a medida que vayamos avanzando ya van a ir entendiendo más, ¿sí? Bueno, la idea entonces hoy día vimos lo que es la escuela socialista y lo que es la escuela marginalista, ¿sí? Bien, vemos lo que es entonces escuela socialista, que es lo que planteaban, ¿sí? Los socialistas de alguna forma, ellos como que van a criticar lo que es el capitalismo, van a decir que, sí, que siempre el capitalista va a buscar de alguna forma explotar a los trabajadores, van a introducir lo que es el concepto de plusvalía, que es esa diferencia entre lo que obtiene el capitalista menos lo que le da como salario al trabajador, ¿sí? Bien, ese es el concepto fundamental. Y después también lo que decía el socialismo era que siempre la lucha de clase iban a ser el motor que iba de alguna forma de la historia y que siempre iba a ocasionar cambios, ¿sí? Siempre la lucha de clase van a generar un cambio, ¿sí? En la sociedad. Bien. Y por último, vimos lo que era la escuela marginalista, ¿sí? Los marginalistas, ellos siempre introdujeron lo que son los modelos matemáticos, ¿sí? A lo que es la ciencia económica, empiezan a utilizar lo que es la matemática. Después otro concepto que vimos es lo de la utilidad marginal, que ellos hablan de que justamente el valor de las mercancías iba a ser a partir de su utilidad y de su escasez calculado. Y por último, hablan de eliminar todo lo que son las clases sociales, centrarse en lo que es el individuo, ¿sí? Y ven, eso es básicamente lo que dicen las dos teorías, ¿sí? No es complicado, ¿sí? Es re sencillo, la idea que ustedes vayan ahora ya haciendo, ¿sí? Vamos a presentarle para los chicos, no sé si serán los mismos, pero bueno, la idea es que ustedes vayan haciendo también la línea de tiempo, ¿sí? Bueno, la actividad está grupal, ya está en la plataforma, ¿sí? Así que bueno, si pueden, ya vayan haciéndola en grupo, ¿sí? La idea es que la hagan en Padlet, ¿sí? Que es una herramienta que le permite de alguna forma hacer el trabajo de manera grupal y que lo pueden ir haciendo de manera interactiva, ¿sí? Porque se pasan el link y van participando, ¿sí?
no es complicado de usar, yo les puse ahí un link en la actividad de un video para que ustedes vean cómo manejar la herramienta Padlet. La idea es que la hagan bonita, que pongan imágenes, si tienen nuevos aportes, mejor, ¿sí? O si encuentran algún video tal vez relacionado, por ejemplo ahora con el tema del agua y de los diamantes, tal vez pueden introducir ahí un videíto, ¿sí? La idea es que lo vayan haciendo de manera grupal, que lo hagan bien lindo para que quede bien, ¿sí? Bueno, chicos, ¿alguna duda? Me gustó que hayan participado mucho más que el otro día. ¿Alguna duda con respecto a las dos teorías que vimos hoy día? Muy bien. Bien, bueno, así me gusta, que me digan si no entienden y que si tienen aporte, mejor, ¿sí? Siempre, no sé, siempre cuando yo estudiaba, siempre tenía una profesora que siempre me decía que era lindo los aportes que realizan los alumnos, ¿sí? Porque si no es como hablarle a la pantalla y nada más. Ahora con este contexto es un poco medio complicado, pero la idea es que ustedes participen para que yo no me sienta tan sola. Bueno, por